hay algunas cosas que se repiten. En cuanto a posicionamiento, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener ciertos posicionamientos en donde se me va a hacer mucho más fácil evaluar ciertas partes del cuerpo de mi paciente, ¿ya? Y muchas veces, la mayoría de las veces, no siempre, vamos a requerir de generar restricciones en mi paciente para poder trabajar tranquilos, ¿ya? No siempre, porque hay perros que se portan súper bien, gatos no tanto, pero hay perros que tú le puedes hacer de todo. Yo he colocado vías en un perro sin ayuda de nadie y el perro se ha portado súper bien, un 7, ningún problema. Tenemos distintas posiciones, ¿ya? Para poder hacer el examen clínico, donde va a variar, como yo les decía, la posición del paciente para poder evaluar distintas cosas, ¿ya? Acá quiero tocar un punto muy importante. Generalmente, uno tiene que ver o ponerse en toda situación. Por ejemplo, acá tenemos distintos posicionamientos: de pie, sentado, reclinación external o decúbito external, reclinación lateral o decúbito lateral y suspendido. Si yo les preguntara a ustedes, ¿en cuál de todos estas posiciones a ustedes les sería mucho más fácil evaluar un oído, por ejemplo? ¿De pie? Reclinación lateral. ¿Ya? Decúbito lateral, por ahí Luis me dijo de pie. Se refiere al paciente, ¿verdad? Sí, al paciente. Uh-huh. Sentado igual. Sentado. Yo les puedo asegurar que si seguimos preguntando, todos me van a decir todas las posiciones. ¿Ya? ¿Por qué digo esto y por qué ejemplifico esto? Porque nosotros tenemos que adecuarnos a todos los pacientes, ¿ya? Si nos llega un paciente pastor alemán y tenemos que mirarle el oído o evaluarle el oído y lo ponemos de pie arriba de la camilla, no vamos a alcanzar el oído, ¿ya? Yo sé que si ponemos un chihuahua lo vamos a alcanzar igual y no hay problema con que esté de pie, ¿ya? Pero tenemos que tratar de ponernos en todas las situaciones y a partir de eso decir en qué posición es la mejor, ¿ya? La mejor posición va a ser la posición en que todos los pacientes se puedan evaluar, ¿ya? Entonces, si me preguntan a mí, una evaluación de oído para mí sería mucho más fácil en una decúbito external o decúbito lateral, ¿ya? Quiero que entiendan eso. Yo sé que un chihuahua, un poodle, no va a tener problemas con que esté de pie y usted evaluarle el oído. Pero claro, si hay algún paciente que no se puede evaluar de esa manera, uno tiene que decir que esa no es la forma de evaluar eso. Entonces, como yo les decía, hay distintos posicionamientos: de pie, sentado, decúbito external, decúbito lateral y suspendido. En el decúbito en el de pie, perdón, podemos evaluar muchas cosas, ¿ya? Muchas partes. Todos entendemos que una posición de pie es una posición cuadrada, en donde el paciente tiene sus 4 miembros apoyados, formando un rectángulo. Si vamos a evaluar un paciente grande, yo siempre recomiendo que ojalá se haga, o sea, de pie, entiéndase que lo vamos a evaluar de pie. Yo siempre recomiendo que se haga ojalá en el suelo, ¿ya? Porque si lo subimos a la mesa se pone nervioso, nos va a costar mucho hacer todo, nos va a costar subirlo a la mesa, y colocarlo en el suelo va a ser una buena opción, ¿ya? Generalmente, cuando nosotros subimos un paciente a una mesa o a una camilla, el paciente va a tender a recogerse, ¿ya? Y se va, por miedo, se va como a enrollar, ¿ya? Y si lo queremos evaluar de pie, va a ser difícil. En esos casos, yo recomiendo meter una manito por debajo del abdomen y levantarlo, ¿ya?
generalmente nos cuesta mucho tomar la temperatura, por ejemplo, cuando necesitamos un perro de pie y el perro se encoge. Uno mete la mano debajo del abdomen, la levanta y el perro se va a parar. En el caso de los gatos, que es mucho más difícil, el gato también tiende a estar encogido o enrollado cuando uno lo pone en la mesa, por miedo. Y lo que uno puede hacer es acariciar al gato. Si tenemos suerte, el gato va a levantar la cola y se va a empezar a parar. Ya. La posición de pie es muy buena posición para evaluar miembros, ¿ya? Para evaluar abdomen se puede, pero es medio complicado porque hay que como doblar la cabeza, ya como agacharse un poco. Buena posición para evaluar la base del cuello, el pecho, entre comillas, y para evaluar recto, ano en caso de temperatura. La posición sentada va a ser una muy buena posición para evaluar cabeza, cuello y patas delanteras, o sea, miembros anteriores, perdón. Entiéndase que la cabeza, que la evaluación de la cabeza en una posición sentado no va a ser de toda la cabeza. ¿Ya? Vuelvo a repetir, pónganse en todas las posiciones. Si ustedes ponen un gran danés en la mesa sentado, no le van a poder evaluar toda la cabeza. ¿Ya? La posición sentado se orienta más o se acota más a la evaluación de la cabeza, pero en su plano rostral, o sea, de la cara. Va a ser una buena posición para evaluar hocico, por ejemplo, para evaluar nariz, plano nasal, los ojos hasta por ahí, ¿ya? Dependiendo de la raza, pero generalmente el plano facial va a ser lo que más se puede evaluar en un paciente sentado, junto con el cuello y las patas delanteras. Una muy buena posición para toma de muestra, para extracción de sangre, también para venoclisis. Muchas veces, o no tantas veces en verdad, responden al comando SIT, todos lo sabemos eso, creo yo. Si no responde, la literatura habla de presionar las caderas hacia abajo, ¿ya? Siempre teniendo cuidado con no dañar al paciente, ¿ya? Y no presionar tan fuerte, sobre todo en estos perros pastores alemanes, bulldog, que sufren mucho de displasia de cadera. Pero eso es la indicación. Si no responden al comando, presionar un poco la cadera hacia abajo y el perro la mayoría de las veces tiende a sentarse. Yo no ocupo tanto el presionar la cadera, ocupo otra técnica en donde con mis pulgares presiono la cara posterior de la rodilla, en donde se encuentran los ganglios popliteos, presiono ahí, se doblan solo las rodillas y el paciente se sienta solo. ¿Ya? Una cosa importante, chicos, que no se las mencioné al inicio de la clase, es que toda la manipulación o todo el manejo que uno va a hacer con el paciente tiene que ser de una manera delicada, ¿ya? Siempre respetando al paciente y siempre respetando la salud y el bienestar del paciente, ¿ya? Me sirve un técnico que sea bruto con el paciente, porque eso no va a ir bien, ¿ya? Ni tanto ni para el paciente, ni para la gente, ni para el dueño, ni para nadie. ¿Ya? El paciente se va a volver, quizás no agresivo, pero se va a poner más ansioso, más nervioso, y eso puede terminar en agresividad. Siempre con cuidado. Les puse ahí que no se los mencioné. El paso intermedio. El paciente o la posición sentado no se ocupa tanto para el examen clínico, pero sí se ocupa como paso intermedio. Si yo tengo un perro parado y quiero que quede de cúbito lateral o de cúbito external, lo primero que hago es sentarlo y después lo paso a un decúbito external o a un decúbito lateral. ¿Ya? Entonces lo ocupamos como un paso intermedio.
El decúbito external es una muy buena posición para examen de orejas, ojo, ¿ya? Y que era toda la parte craneal que no podía evaluar en una posición sentada, ¿ya? También es buena para evaluar dorso, cola, y básicamente eso. ¿Ya? Si el paciente es cooperativo y no tiene dolor, podemos solo restringir la cabeza, ¿ya? Solo afirmar la cabeza. El paciente tiene dolor y quizás no es tan cooperativo. Mi teléfono está malo de nuevo, se quedó pegado. De hecho, estoy viendo. Ya está llena. Si el paciente tiene dolor y no es tan cooperativo, o se quiere parar o quiere hacer otra cosa, lo que podemos hacer es restringirle la cabeza, sostenerla, y además colocarnos sobre el animal, obviamente con cuidado también, sobre todo las personas que son más grandes, ya no vamos a aplastar al perrito o al gato, ¿ya? Esa es una buena forma de restringir al paciente en decúbito external. Si se fijan, el caballero ahí está sobre el perro, ya está generando una restricción sobre el animal para que no se pare, ya está firmando la cabeza de abajo de la rama mandibular. A mí no me gusta tanto eso porque el perro te puede morder, ya, pero es una buena restricción del animal en general. Esa posición que estamos tomando ahí es una muy buena forma para colocar vía también, ya, al igual que la posición sentada. Una cosa importante que deben tener ustedes como técnico es la rapidez, ¿ya? Yo necesito técnicos, o en general cualquier veterinario va a necesitar técnicos que sean rápidos, de pensamiento rápido. No me sirve un técnico, o sea, me complicaría un técnico que se demore en hacer las cosas o que quede así como pensativo, y no actúe, ¿ya? Y me pasa, por eso se los digo, yo he tenido técnicos, buenos técnicos, que los he sacado del instituto, eh, que andan súper bien en lo teórico, les va súper bien, llegan a la clínica, tenemos una urgencia y uno les pide cosas bajo a presión y no saben qué hacer. Y se manean y perdemos tiempo, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Esta forma es muy buena forma para dar vía, para dar vena, para colocar una venoclisis, ¿ya? Yo les dije el semestre pasado que para colocar una vía necesitábamos una pinza y un elástico, y que se iba a poner justo en el doblez del codo. Si llega un paciente que viene de urgencia, necesitamos colocarle vía ahora. No vamos a ir a buscar una pinza, un elástico, que no encuentro el elástico, vamos a perder tiempo, ¿ya? Y una muy buena forma de dar vía es como está ahí en... Alguien está hablando. Les decía, una buena forma de dar vena es como está señalada ahí, ya como el caballero está presionando con su dedo pulgar la cara anterior del codo, ya. Eso cumple la misma función que el elástico. La única diferencia es que no perdemos tiempo buscando el elástico. Agarramos al perro, depilamos, ponemos la mano y le ponemos la vía. Listo, chao. Lateral, principalmente lo que podemos evaluar muchas cosas. Ya podemos evaluar la parrilla costal, podemos evaluar el pecho, el abdomen, los miembros, más los miembros que están hacia dorsal, que los que quedan hacia la mesa, que esos quedan un poco más ocultos. Podemos evaluar oreja, solo la que está hacia arriba, oído, en verdad. Cola, ano, genitales. ¿Ya? Es muy buena forma de evaluar casi todo, en verdad. Lo único que te complica es lo del otro lado. En las otras vistas o en las otras posiciones ayuda mucho la simetría de las cosas. Una gran ayuda que tenemos en general en nuestros pacientes es que son simétricos, ¿ya?
la oreja de un lado es casi igual a la otra, el músculo de un lado es igual al otro, y de esa manera podemos identificar algunos cambios, ¿ya? En el decúbito lateral no podemos hacer eso porque no vemos el otro lado. En perros pequeños, obviamente es mucho más fácil agarrarlos y tomarlos y ponerlos de lado. Ya, perros medianos, como lo mencionamos el semestre pasado, debemos tomar los miembros que quedan hacia abajo, que quedan en la mesa, para que el paciente no se pare. Ya. Si vamos a poner al paciente en decúbito lateral, tenemos que tener mucho cuidado con la cabeza. También me pasa. Uno le dice al dueño, lo vamos a colocar de ladito. Y el dueño agarra las patas, lo da vuelta, se azota la cabeza con la mesa. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado con esos golpes, o más que nada con la cabeza cuando vamos a poner al paciente de lado. ¿Ya? En perros grandes, ocupar lo que yo les decía, hacer una transición entre el parado, sentado, decúbito external, decúbito lateral. ¿Ya? Ir pasando por todas las posiciones. Ahora, si el perro es muy grande y lo tenemos que poner de decúbito lateral sí o sí arriba de la mesa, lo pasamos directo, ¿ya? Lo tomamos, lo subimos a la mesa y lo colocamos directamente de decúbito lateral. Esto es lo que yo les mencionaba el semestre pasado. El técnico o quien esté afirmando tiene que estar sujetando los miembros que están en la mesa, hacia ventral, ¿ya? Para que el paciente no se pueda parar, ¿sí? Una muy buena forma es como lo está haciendo ahí la niña. Si se queda, voy a mover el mouse, si se queda pegado me avisan. Con el codo de acá sobre el cuello, ¿ya? Para que el paciente no se pueda parar o no pueda levantar el cuello, ¿ya? Esa es una muy buena forma, siempre con cuidado y viendo al paciente, ¿ya? No vamos a apretarle el cuello y dejarlo sin respiración, ojo con eso, ¿ya? A mí no me gusta tanto esa posición, yo prefiero este brazo que ella tiene sobre el cuello del paciente, prefiero colocarlo por debajo, cosa de que el cuello del paciente quede acá, encima de mi brazo. Protegemos que el paciente se pegue en la mesa y también lo podemos restringir llevándolo hacia nosotros, ya como abrazándolo. Obviamente con mucho cuidado, como les decía. Para hacer esa posición, obviamente tenemos que estar de pie detrás del paciente, ya sostener los miembros que están hacia la mesa, como les dije, y lo que yo les recomiendo es que pongan la cabeza entre su antebrazo y su pecho. Cosa que, si el paciente se quiere mover o se quiere parar, yo doblo esto, siempre afirmando el miembro que está hacia abajo, doblo mi brazo y pongo la cabeza del acá, presionada, ya para que no se levante o no haga nada. Me puedo inclinar sobre el paciente, poner encima de él, ya para que no se pare, si es que es muy inquieto, ya. Y si van a poner el codo encima del cuello, siempre tener ojo con la respiración, ya. No que el paciente no respire o le pase algo más por culpa de nosotros. La altura de la mesa es algo bastante importante. Viene entrando Erwin. La altura de la mesa es bastante importante. Más que por un tema de paciente, es por ustedes, ¿ya? La cantidad de gente que trabaja en clínica, que tiene dolor de espalda, que tiene problema de la columna, es impresionante, y créanme que si tienen que afirmar un paciente por 5 minutos agachados, van a salir con un dolor de espalda que se los encargo. La posición suspendida generalmente se ocupa, obviamente, en perros pequeños y en gatos, ¿ya? Sobre todo en animales que se resisten a la reclinación lateral, ¿ya?
para poder evaluar abdomen y tórax. Lo que vamos a hacer es suspender al paciente con las manos bajo la axila, con cuidado obviamente. Podemos apoyar contra el cuerpo del dueño o le podemos pedir al mismo dueño que lo levante y se lo apoye en su cuerpo. En esta posición tenemos que tener cuidado con las mordeduras y los arañazos, porque la cabeza queda libre y las manos y los miembros en general también quedan libres. Las restricciones se pueden realizar de distinta manera. Con los dueños, ¿ya? Que muchas veces no es una restricción tan buena, porque el dueño le da pena, no lo quiere apretar, y ahí se complica la cosa, o el dueño está muy nervioso y les traspasa sus energías también al paciente, y el paciente se pone más nervioso. La restricción con el técnico, que como vieron recién, debería ser buena, ¿ya? Es una buena restricción teniendo conocimiento de todo lo que ya hemos hablado. ¿Ya? Y existen otras medidas. Primero, antes de hacer cualquier cosa, debemos obtener ayuda adecuada. ¿Ya? Debemos planificar lo que vamos a hacer y debemos ver o visualizar si vamos a necesitar ayuda de alguien o no vamos a necesitar ayuda. ¿Ya? No apresurarse, muchas veces cuando uno hace las cosas apurado, deja la escoba, ¿ya? Y todo eso nos va a ayudar a evitar accidentes. La restricción manual para la fijación de cabeza, la teoría y los textos hablan de una restricción o sujetar firmemente detrás de las orejas. A mí no me gusta mucho esto, lo de sujetar detrás de las orejas. Encuentro que se ve feo, encuentro que puede ser dañino para el paciente. Bueno, cualquier sujeción muy fuerte puede ser dañina para el paciente, así que hay que tener ojo con eso. Lo que yo opto, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Lo que yo hago generalmente, sobre todo en pacientes que son un poco más agresivos, es con estos 3 dedos también sujetar detrás de las orejas, pero palpando las alas del atlas. ¿Ya? Acá atrás, la primera vértebra, ustedes tocan al paciente y van a sentir 2 alas, o dos procesos, 2 huesitos, que son más redondeados, ¿ya? Que si ustedes colocan sus dedos ahí, el paciente no va a poder mover la cabeza hacia los lados, ¿ya? A mí me resulta harto, sobre todo en perros chicos agresivos, y anda súper bien, no genera ahí tanto daño como agarrarle la piel como muestra la imagen. Ahora, si el perro es muy complicado y no deja ni acercarte, lo que yo hago generalmente es tirarle una mantita encima, ¿ya? Encima de la cabeza, y ahí una vez que tiene la manta encima de la cabeza, rápidamente la agarro detrás de la cabeza, que es donde están las alas del atlas. Si yo quiero hacer una fijación completa, sobre todo en perro, bueno, esto es en perro, después viene la diapositiva de gato. Si quiero hacer una sujeción completa, ya lo hablamos el semestre pasado, pasamos una mano por debajo del cuello y la otra sobre el lomo y lo afirmamos y lo presionamos en contra de nosotros. En el caso del gato, he encontrado una imagen mejor, ¿ya? Pero es la más explicativa. Obviamente sujetar la piel detrás del cuello es lo más común, ¿ya? Ahora, si el paciente es muy complicado, lo podemos levantar y sostener los miembros posteriores. Eso anda bastante bien. Ahora, si el gato es muy complicado, tenemos estas bolsitas que son como camisas de fuerza, ¿ya? En donde el gato queda bastante bien aprisionado, ¿ya? Si queremos sacarle una patita, tiene unos cierres por ahí para poder sacarle un miembro. En el caso de que tengamos que hacer algo. Otra forma que se puede ocupar para restricción de gatos es con una manta enrollarlos,
Ya no se las coloqué acá, pero hoy día me dijeron en la mañana que era como un sushi de gato. Sí, metía el gato en la manta y lo voy enrollando y queda como un lulito. Utilizar el bozal es importante, ya, sobre todo en pacientes que tengan antecedentes de agresivos. Ya. Preguntar siempre al dueño si el paciente es agresivo o cómo se comporta con la gente desconocida, porque nosotros somos personas desconocidas para ello. Explicar al dueño que el bozal no le va a causar daño, porque muchas veces no quieren que uno le coloque el bozal porque dicen, ay, que no va a poder respirar, le va a doler, etcétera, etcétera. Explicar cómo funciona el bozal, explicar que no le va a causar daño antes de colocarlo, anda súper bien. Solicitar la postura al dueño es un punto muy fundamental, porque si lo colocamos nosotros también nos puede morder, ¿ya? Y para poder colocarlo, si es que el dueño no puede, tenemos que hacerlo aproximándonos al paciente por detrás de él, sin que nos vea, ¿ya? Una vez que uno coloca el bozal, trata de apretarlo y después lo amarra o lo engancha. El paciente teniendo el bozal puesto no puede hacer nada. Obviamente tiene que ser un bozal adecuado. Se pueden ocupar bandas de género o cuerdas. Yo prefiero las bandas, las cuerdas pueden ser un poco dañinas, pero si no tenemos nada más, también es una opción. ¿Ya? Tiene que ser un buen ajuste en el hocico, ¿ya? Como les dije, no tiene que quedar suelto, sino el perro nos va a morder igual, ¿ya? No debe impedir la respiración, ¿ya? Y en el caso de los gatos, los bozales impiden la visión, ¿ya? Esto ayuda mucho porque el gato no sabe lo que está pasando. Y al no ver lo que pasa, entre comillas, se puede sentir un poco más tranquilo, un poco más relajado. Hacer un bozal con bandas de tela, lo ideal es que sea obviamente una tela resistente, ¿ya? Que sea de unos 4 a 5 centímetros de ancho, así se divide la presión del género y eso causa menos daño. Y lo que se hace es realizar un medio nudo sobre la nariz, luego realizar un medio nudo debajo del hocico y luego amarramos detrás de las orejas, como sale en esta imagen. Ya, amarramos arriba como si nos estuviéramos amarrando el zapato, hacemos un medio nudo, después hacemos lo mismo abajo del hocico y después amarramos detrás de las orejas. ¿Ya? Hay algunas veces que yo hago hasta 3. Empiezo abajo, voy arriba, abajo y atrás. Todo va a depender del largo del... La sedación puede considerarse cuando las sujeciones anteriores no funcionan, ¿ya? Si el paciente le pusimos bozal, lo afirmamos, le pusimos camisa de fuerza en los gatos y aún así no se deja revisar o no deja hacer lo que tenemos que hacer, podemos ocupar la sedación, pero solamente si es que todo el resto de restricciones no funcionan, ¿ya? Para eso tenemos que evaluar al paciente, tenemos que saber si el paciente está apto para una anestesia, ya tenemos que hacer evaluaciones prequirúrgicas, obviamente, siempre y cuando no sea de urgencia. Y tenemos que tener mucho ojo con la hipotensión y la hipotermia, ¿ya? La mayoría de los fármacos, por no decir todos, generan hipotensión de los fármacos sedantes, ¿ya? Y esa hipotensión puede ser mortal para el paciente. Ahora, si el paciente viene atropellado, viene en shock y tiene hipotensión, no le vamos a colocar un sedante, porque lo más probable es que lo matemos. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado con la hipotensión. ¿Ya? Lo otro importante es la hipotermia. ¿Ya? La anestesia genera hipotermia, baja la temperatura. Eso, sumado a que los mesones en la mayoría de las clínicas son helados, eso puede agravar el cuadro, ¿ya? Así que hay que tener mucho ojo con la hipotermia, tratar de poner una mantita en el mesón, tratar de poner algún guaterito, tratar de poner, hay unas mantas eléctricas que andan súper bien también, ¿ya? Pero tratar de evitar que el paciente baje mucho la temperatura.
seguimos con lo que nos queda.